gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Figman deseándoles un excelente día, espero que estén todo muy pero que muy bien. Bueno, aquí trayéndoles, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, darle al campito de notificaciones y dejar un comentario en los videos para que si YouTube lo recomienda a muchas más personas. Y sin más nada que decir, que empiece el fanfic. Adiós y buen día. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Rosa y a Soas688. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Antes de comenzar con el vídeo, quería agradecerles a todos ya que somos 3000 suscriptores. Me siento muy feliz por esto y se lo debo todo a ustedes. Muchas gracias y ahora, volvamos con el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Naruto. Shoton de Konoha por ArchDaisou 00. Capítulo 73. El viaje hacia adelante XX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 
podía simplemente aparecer en la sala de reuniones así como así. Había espacios específicos regulados donde la teletransportación estaba permitida, y el resto de su cuartel general contaba con protecciones contra las técnicas espaciotemporales. Esta zona en cuestión era una pequeña cámara sobre la que se alzaban 6 pilares, cuyas magias, que ni siquiera podía comprender, brillaban alrededor de un círculo escrito en lenguas arcanas. 2 demonios que montaban guardia sostenían sus lanzas erguidas, saludándolo como miembro del círculo superior, un hecho que claramente despreciaban, pues no ocultaban el desdén en sus rostros. Toby no les prestó atención y se dirigió rápidamente a la sala de reuniones, atravesando una multitud de humanos, demonios y otros seres a los que no conocía nombre. La mitad de ellos lo miraron mientras pasaba. Mientras seguía avanzando por los pasillos, entró en la antecámara, donde vio la figura familiar de Bai Shen y a alguien más. El demonio de cabello naranja y aspecto quemado hablaba con la mujer escasamente vestida, de cabello carmesí y un sombrero desproporcionadamente grande. La había visto antes, al día siguiente de la fallida operación en la Tierra de los Árboles. Asegúrate de no excederte. Nuestro maestro ha decidido que debemos ser más sutiles en nuestro enfoque. No se preocupe, mi señor, dijo con un tono musical y divertido. Todos aquí han aprendido del fracaso de Dunarak. Tenga la seguridad de que mis operaciones siguen siendo tan discretas como siempre. Asegúrate de que lo sean, la despidió de Herald. Se inclinó el ridículo sombrero y se alejó, su sonrisa se tornó traviesa al verlo. Un buen día hoy, Lord Toby. Su Sharingan se estrelló. Irene-san, respondió simplemente. Ella hizo una reverencia y siguió su camino. Esa mujer siempre le producía una extraña sensación, como si supiera más de lo que aparentaba. Llegaste, dijo Bai Shen, moviendo la muñeca y abriendo la gran puerta ante ellos. Bien. Estamos analizando el estado de las operaciones actuales. Tu influencia sobre Pain debe ser crucial antes de lo previsto. Lo siguió, fijándose en los demás heraldos que ahora se habían reunido ante la enorme cabeza de Yamata que emergía de la oscuridad. ¿Qué tan grave es? La voz estridente de Akuma era como si fragmentos de hielo se le clavaran en la columna vertebral. Han recuperado a Kaida Uzumaki. Ante esto, el ojo visible de Toby se abrió de par en par. La primera espada de Uzu. Negó con la cabeza. Maldición, no es alguien que queramos del lado de nuestros enemigos. Me dio un buen golpe. Exclamó emocionada la hija de Yamata. Jeanne gimió en voz baja, frotándose los ojos y sentándose. Detrás de ella, Gilles murmuró en la lengua de su tierra de muertos, mientras un suspiro escapaba de los labios de Grolta. Una vez que Toby tomó asiento, la vampira agitó la mano sin volver la vista hacia sus 2 sirvientes. Ambos hicieron una reverencia, disculpándose para que la reunión comenzara con sus líderes. ¿Puedo volver a luchar contra ella? Ibuki saltó de puntillas, mirando fijamente a su divino padre. La diversión se reflejó en los múltiples rostros serpentinos del dios de la destrucción. Eso tendrá que esperar. Esta operación ha demostrado que hemos sido demasiado impacientes en los últimos meses, lo que nos ha ocasionado pequeños contratiempos que no podemos permitirnos. Bai Shen asintió. Estamos tan cerca de nuestra meta que la tentación de la victoria es fácil de sucumbir.
En la proyección astral de Zuzan, sentado en su silla, creció la reflexión. ¿Qué hay de nuestras operaciones actuales? ¿Incluida la mía? Proyectos como el suyo seguirán vigentes tal como están, declaró Yamata. Pero hasta que estemos completamente preparados para desplegar nuestro poderío en el mundo, nuestros aliados seguirán enviando misiones más adelante. Hizo una pausa. La fuga de Kaida Uzumaki fue mi fracaso. No volverá a suceder. Ibuki dejó escapar un leve gemido, bajando la cabeza. Me dejé llevar. Lo siento, papá. Como ya dije, la culpa es mía. Tú no tienes la culpa. Ahora sigamos adelante. He implementado nuevas contramedidas en todas mis instalaciones por si ocurre lo peor, comunicó Guildenstern desde su asiento. El hecho de que nuestro enemigo haya podido encontrar a Kaida demuestra que debemos estar aún más preparados. Irán a por Tsukiko. Tras escuchar la conversación hasta el momento, Tobi se hizo oír entre ellos. Así que esto significa que ahora queréis usar a Akatsuki. Un representante de Yamata asintió. Las naciones elementales serán nuestro instrumento contra nuestros enemigos. Si Akatsuki va a ser el centro de atención del imperio, ya no podrá actuar como una célula terrorista. Y la fuerza de Ame por sí sola es lamentable. Pain no puede estar en todas partes a la vez, independientemente de lo que crea con esos cuerpos suyos. El hombre enmascarado dijo, no. Akatsuki y Ame deben unirse para formar un ejército. Hay que aliarse con países menores afines que temen la expansión de Asai. Y con tropas que mantengan a raya a nuestros enemigos. Podemos proporcionar tropas, respondió Baizen. Darle a Pain herramientas útiles. Pero esta guerra debe durar. ¿Me entiendes? No podemos permitir que ni Akatsuki ni Asashi consigan una victoria decisiva. La lucha por el poder debe prolongarse el mayor tiempo posible. La atención del loto debe desviarse a tantos frentes como sea posible. El dolor necesitará un incentivo para creer que este es el camino correcto, dijo Tobi. ¿Cómo voy a justificar que nuestros planes desvíen tantos recursos? Que siga dando caza al Jinchuriki, pero recuérdale que esta guerra es para asegurar su ascensión, dijo la gran serpiente. Algunas cabezas se volvieron hacia Guildenstern. Hay un método para engañarlo. El científico demoníaco simplemente dejó escapar una risita baja. XXXXXXXX. El ambiente al regresar al Valle del Valor y la Perseverancia era sombrío. Naruto vio los mismos rostros después del homenaje a quienes murieron tras el ataque del sonido de arena. Era difícil pensar en ello, sabiendo cuántos monos habían muerto por ellos, siguiéndolos con la esperanza de rescatar a un gran sabio. Pensaba que sería una gran victoria, una celebración sin fin por el regreso de una pieza fundamental de su familia. Y aunque ella no fuera el objetivo, el clan la había extrañado muchísimo. La legendaria primera espada de Uzo había vuelto a los brazos de su familia, así que ¿por qué no podía sentir que habían ganado? La razón podría ser que ahora sabían más sobre su enemigo. El culto de Hasin, o Ishtar, o como se llamara, estaba liderado nada menos que por Yamata no Orochi, la serpiente de 8 cabezas, el gran dragón de la devastación. Un dios de la naturaleza que representaba los aspectos destructivos del mundo en forma de un poderoso demonio divino. Ese era el enemigo al que se enfrentaban. ¿Cómo iban a resistir a los dioses? Mientras permanecía junto a sus parientes y compañeros monos que lucharon en el río bifurcado, observando el entierro de aquellos monos cuyos cuerpos fueron recuperados, Naruto solo podía sentir pérdida y culpa. Habían venido a ayudarlos. Estaban allí por los amigos de su familia. ¿Y su recompensa era la muerte? ¿Qué clase de amigos eran para aceptar eso sin más? Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que no era el único que sentía lo mismo. Los mayores de su familia sobrellevaban este dolor con dignidad y experiencia. Sabían cómo honrar su sacrificio como correspondía. Naruto solo veía un desperdicio de vida. Incluso Kaida, que sabía que todos habían muerto por ella, estaba destinada a sentirlo, aunque mantuvo una expresión impasible. Soltó un grito de sorpresa cuando una mano se posó bruscamente sobre su cabello. Al darse la vuelta, vio el rostro cubierto de pelaje blanco del rey Enma mirándolo fijamente. Esta fue su elección, dijo con firmeza, su deber. Haber muerto por el loto, haber traído de vuelta a uno solo de los nuestros, era el mayor honor que podían haber deseado. Naruto no dijo nada. El rey Mondo dio un paso al frente, deteniéndose ante las lápidas erigidas bajo una estatua de la mismísima gran sabia igual al cielo. ¿Acaso la muerte es lo único que importa al final?
exclamó en voz alta a la asamblea de humanos y simios, junto con los demás aliados presentes, como los dragones. ¿El sentido de la vida reside únicamente en cómo llegamos a nuestro fin? No, la gran sabia, que una vez buscó la inmortalidad para toda su estirpe, aprendió que no es así. Una vida bien vivida es una vida que resuena en los cielos. Se giró hacia la asamblea. Estas no son las primeras muertes en la guerra contra el culto, ni serán las últimas. Llorémoslas, pues nuestros enemigos no lo harán, así que recordemos que la guerra apenas comienza y debemos cumplir con nuestra parte. Luchemos hasta el final por aquello en lo que creemos, para proteger nuestro hogar y nuestra familia, el equilibrio de este mundo. Señaló con la mano las lápidas. Aquí yacen sus cuerpos, pero ahora moran en el palacio celestial de su Majestad Suprema. Nos gritan que sigamos luchando, así que les respondemos con gritos. El rey Enma respiró hondo y dejó escapar un aullido estridente que resonó en el valle. Un sonido primigenio, lleno de majestuosidad bestial. Se golpeó el pecho repetidamente. No pasó mucho tiempo antes de que el resto de los monos hicieran lo mismo. El culto había declarado la guerra. Esto era su forma de devolver el golpe. XXXXXXXX Caída no pudo contener las lágrimas, ni mucho menos, mientras permanecía en el umbral del improvisado complejo Uzumaki en el valle. Guiada por su abuela y los demás, al ver un mar de pelirrojos conversando entre sí, se detuvieron para ver que los demás finalmente habían regresado. La generación más joven observó a la imponente mujer con asombro y confusión. ¿Era Tsukiko? Pero los Uzumaki mayores sabían bien quién estaba frente a ellos. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, muchos murmuraron con emoción. Caída, el reconocimiento floreció en los ojos de quienes oyeron hablar de la primera espada de Uzu. La primogénita de Tsukiko y Korin, la guerrera fuerte e inquebrantable que combatió contra demonios y hombres por toda la nación. Una leyenda viviente que inspiró a innumerables personas a convertirse en guerreras. Quien supuestamente murió durante la destrucción de Uzushio. Pero allí estaba, viva. El cuerpo de Caída temblaba, con una mezcla de dolor y felicidad. Ver a tantos Uzumaki supervivientes, pero a la vez a tan pocos, según su propio recuento, junto con los que estaban a su lado, calculó que había 89 parientes allí. Antes de que se diera cuenta, varios Uzumaki corrieron hacia ella, abrazándola con todas sus fuerzas. Pronto les siguieron muchos más que rompieron la barrera con la primera espada mientras ella lloraba desconsoladamente, devolviendo los abrazos a tantos como podía. El labio inferior de Kusina temblaba mientras se secaba las lágrimas junto a Rin, quien lloraba abrazando a Kia, quien la consolaba con unas palmaditas. Sakura se frotó los ojos llorosos al ver la escena, al igual que Karin, quien no lo estaba llevando mucho mejor. Samenosuke rió entre dientes y gimió mientras se deslizaba contra la pared de la entrada. Saito acarició la cabeza de su hijo, quien sonrió levemente al ver a todos rebosantes de alegría y amor. Para el rubio Uzumaki, su alegría se mezclaba con la tristeza de lo sucedido anteriormente. Pero superó el duelo. Aquellos que murieron no querrían que él ni los demás se entristecieran por su noble pérdida. Si bien fue una victoria agridulce, era una victoria. Habían encontrado a un miembro de su clan Uzumaki. Cerró los ojos y los abrió para encontrarse frente a Kurama, quien le devolvió la mirada. ¿Qué tal lo hice? El Biju guardó silencio antes de esbozar una leve sonrisa. Sigue impresionándome, Naruto. El rubio parpadeó y se encontró a sí mismo y a Karin envueltos en un abrazo por Kusina. Los dos colgaban del grupo cuando Kusina los levantó y corrió hacia su tía con una enorme sonrisa. Tanto la mujer corpulenta como Ganyu, que la sujetaba del brazo, se volvieron hacia ellos. Tía Caída, estos son Naruto y Karin. Te hablé de ellos. Saltaba de alegría, haciendo que los dos también rebotaran, hasta el punto de que las gafas de Karin casi se caen. Mira, son míos. Yo los hice. Bueno, Karin no, pero ya sabes a lo que me refiero. Te presento a tu sobrina nieta y a tu sobrino nieto. El rebote se intensificó. Caída solo se rió a carcajadas. Tranquila, Kusi. Baja a las pobres criaturas. Kusina lo hizo, y los dos niños se quedaron mirando a la gran mujer. Dios mío, qué alta y enorme era. Karin vio a una guerrera legendaria que inspiraba a muchas jóvenes. Naruto vio a alguien de quien sin duda sentía envidia. Él seguía conociendo a tanta gente corpulenta en su familia, y él seguía siendo un flacucho. Caída se agachó, intentando estar a su altura, pero aún así lo superaba en estatura. La mujer de la coleta sonrió radiante, mostrando la hilera superior de sus dientes.
Dios mío, es tan difícil pensar en ti como una madre. Mírenlos. Una mano grande se posó sobre la cabeza de cada uno, revolviéndoles el pelo. Naruto recordó el cariño de Hiruzen. Su toque le hizo sonreír. ¡Ay, qué monada! Le dijo a Karin. La chica de gafas se sonrojó y sonrió tímidamente. Gracias, tía abuela caída. Oh, llámame tía. No, eso es raro. Tía está bien, dijo ella radiante a Naruto. Oh, eres un namikaze de pies a cabeza. Supongo que los genes de Kusina no pudieron competir con los de tu padre, ¿eh? Oh, ja, ja, Kusina se cruzó de brazos y soltó una risa sin humor. Eres bastante alto para tu edad, chico. Naruto dejó escapar un suspiro de resignación. Tengo 13 años. Uf, lo siento, muchacho. La vida es dura. Se inclina y murmura con complicidad. No te preocupes, a algunos Uzumaki enormes también les dejaron los pantalones bombachos. Kosuke era incluso más bajo que tú a tu edad. Un gruñido avergonzado escapó del corpulento Uzumaki mientras Kuma entraba al recinto siguiendo el olor a comida. No necesito que me lo recuerdes, tía. Vamos. Mi padre era un enano, y mira en lo que se convirtió. Ganyu notó un destello de dolor en los ojos de su amada al mencionar a su padre. Pero este desapareció cuando ella se irguió de nuevo, contemplando rostros conocidos y nuevos. Tengo 30 años que recuperar. Vamos. Animó a los demás Uzumaki a hacer lo mismo mientras comenzaba la celebración por el regreso de la primera espada. Mientras todos entraban al recinto, Sasuke se quedó atrás observando. A pesar de saber que era bienvenido entre ellos, aún se sentía como un extraño. No veía a los Uzumaki, sino los fantasmas de su difunto clan, lo que le causaba un profundo dolor. Sabiendo que nunca volvería a ver a su madre ni a los demás, los quería muchísimo. ¿Que estaba solo? Tú. ¿O no? Kusina corrió hacia Luchia, con las manos en las caderas. Nada de andar a escondidas. Te unes a nosotros. Estoy bien, murmuró Sasuke con fingida molestia, esto es asunto tuyo y de tu clan. Un tono inexpresivo salió del antiguo Anbu, señalando a Rin, que colgaba del brazo de Shirou. Sakura se encontró riendo junto a Karin y Naruto. Yugao rió tímidamente, haciendo un gesto de desdén con la mano mientras Omura lo miraba fijamente, ofreciéndole algo de comida. Y la pequeña Emika, que le leía un manga al recién nacido Uzumaki. La familia no se trata solo de sangre. Y tú eres mi familia, igual que Kakashi y Yugao. Rodeó al adolescente de cabello negro y comenzó a empujarlo hacia adentro. Así que te unirás a nosotros, Tbane. ¿Cómo aguantó su madre a esa mujer loca? A pesar de tener ese pensamiento, una leve sonrisa apareció en el rostro de Sasuke cuando los demás se acercaron a él. XXXXXXXX tras el fin de un banquete improvisado, Meiwi yacía en el suelo, mirando al cielo. La alegría del regreso de su querida nieta le llenaba el corazón de calidez, pero a la vez era agridulce, pues su preciada primogénita aún estaba lejos. Sintió una oleada de rabia al recordar a Yamata burlándose de ella, pues creía tener a su hija en algún lugar donde no la encontraba. Luego, la ira la invadió por haber sido tan cerrada de mente años atrás, algo que casi le costó la vida a algunos de sus familiares. Jamás se arrepentiría del ataque. Este les permitió rescatar a Kaida y también descubrir algunos datos terribles pero cruciales sobre su enemigo. Que Yamata no Orochi dirigía personalmente el culto y que su hija había vuelto a la vida. Tuvieron muchísima suerte de que Ibuki solo quisiera jugar, y que solo por la misericordia de los dioses sus parientes se salvaran. Pero eso tuvo un alto costo. La vida de los monos. La hemos cagado, dijo la dragona anciana con gravedad, lo suficientemente alto como para que los demás dragones a su alrededor se volvieran hacia ella sorprendidos. «Mamá», preguntó Tamamo, inclinando la cabeza mientras sus orejas movían. «Casi mueren todos», exclamó Meiwi, incorporándose con una expresión de preocupación en el rostro. Había peligros mucho mayores de los que esperábamos, y tuvieron que enfrentarlos porque no hicimos bien nuestro trabajo. No morimos, argumentó Ikari. Aunque las vendas que la envolvían no tranquilizaron al dragón. Luchamos y ganamos. Te enfrentaste tú solo a un varón del infierno. Y la única razón por la que sobreviviste fue porque liberaste tu sello y perdiste el control. La joven y musculosa mujer se mordió el labio y bajó la mirada, recordando vívidamente cómo había luchado contra el demonio como una bestia salvaje. Incluso le había arrancado un ojo de un mordisco.
Bueno, puedes decirme honestamente que esperabas sobrevivir a ese encuentro si tus familiares no hubieran llegado a tiempo? Hikari no dijo nada. Fuimos demasiado impulsivos, admitió Tomoe con vergüenza, deberíamos habernos preparado mejor. Nos precipitamos sin pensar. Jiraiya, cubierto de vendajes por sus heridas, se apoyó contra la valla y gruñó. No fue nuestro mejor momento. La cagamos. Nos costó vidas. Pero también la recuperamos. Señaló con el dedo a Kaida, que estaba sentado junto a Ganyu, Lin y Kia. Una pequeña victoria sigue siendo una victoria. Pero tenemos que hacerlo mejor la próxima vez. No podemos confiarnos. Exactamente. El hecho de haberlo hecho 2 veces demuestra que no tengo el control emocional que creía tener. Meiwi se había jurado a sí misma durante los últimos 30 años que no repetiría su error de abandonar a Uzushio cuando se llevaron a Tsukiko. Pero justo en el momento en que creyeron haber encontrado a su hija, perdió la razón. Se dejó llevar por sus emociones, y la familia de Enma pagó las consecuencias. El jefe de los monos podía llamarlo un noble sacrificio cuanto quisiera. Pero sus muertes fueron consecuencia de sus acciones impulsivas. Y esa impulsividad no debe repetirse una tercera vez, ni jamás. Debe mejorar. Por sí misma, por sus preciados hijos a quienes tanto quiere y por sus aliados. Y para cuando finalmente logren liberar a Tsukiko de la garra de Yamata. Tras acomodarse y sentarse formalmente para mirar a todos, hizo una reverencia y dijo, lo siento. Por haber puesto a tantos de ustedes en peligro. Muchos se sorprendieron por las palabras y la seriedad de la anciana madre de los Uzu. Kaida dejó escapar un suspiro solitario antes de levantarse de su asiento y acercarse a su abuela, arrodillándose ante ella. Abuela, su voz era suave, lo que hizo que Meiwi levantara la cabeza, dejando ver las lágrimas que corrían por sus mejillas. Soy libre gracias a ti y a todos los que están aquí. Sí, mi madre los habría reprendido por hacer algo tan descabellado. Pero se habría sentido orgullosa de que se esforzaran tanto. Tomó la mano de su abuela, con los labios apretados por un instante mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. Uzu cayó, y una parte de nosotras cayó con ella. Los ancianos y aquellos que tenían edad suficiente para recordar aquellos días miraban con tristeza hacia abajo, mientras que los demasiado jóvenes para recordar solo podían compartir una parte del dolor de sus familiares. Hubo una vez un gran pueblo, un hogar, pero ahora solo quedaban ruinas y cuerpos sepultados bajo la tierra de la isla. Lo que quedó fue un pueblo disperso y destrozado. Pero volvemos a empezar. Todos vinieron por madre para que les ayudara a reconstruirlo. Apretó con más fuerza la mano de su abuela. Y juro que haré todo lo que esté en mi mano para que nuestra isla se alce de nuevo. Aunque tenga que poner cada ladrillo, luchar contra cada enemigo que tengamos. Uzu jamás volverá a caer, prometió apasionadamente la primera espada. No lo hará, porque jamás volverá a encontrarse aislada, exclamó Kusina, dando un paso al frente para captar la atención de su clan. La líder extraoficial del clan habló, y ellos escucharon. El tipo de independencia por la que las aldeas shinobi luchaban en nombre de sus países ha terminado. La Tierra del Fuego ahora actúa como un todo. Solicitaré al Shogun que Uzushio pase a formar parte del Imperio Asai, de modo que cualquier ataque a sus fronteras sea un ataque al Imperio mismo. Algunos miembros de la familia Uzumaki soltaron un leve jadeo al oír esas palabras de la hija de Daisuke. Ella negó con la cabeza. Fuimos guardianes del conocimiento y cazadores de demonios. Ahora somos solo una sombra de lo que fuimos. Somos demasiado pocos para valernos por nosotros mismos de nuevo, así que debemos hacerlo junto con nuestros antiguos aliados en la Tierra del Fuego. La mirada de Kaida cambió mientras meditaba sus palabras. Mamá siempre decía que nos convenía mantenernos al margen de la política del continente. Solo participábamos en las guerras para protegernos a nosotros mismos y a nuestros aliados. Pero, apenas estoy descubriendo cómo ha cambiado el mundo, así que no puedo decir qué es lo mejor para nosotros ahora mismo. Si crees que ese es el camino correcto, entonces cuentas con mi apoyo. Esas palabras dibujaron una sonrisa en los labios de Kusina. Como un sueño que había anhelado durante mucho tiempo, pero que nunca creyó posible, un hogar reconstruido, el hogar que Naruto y Karin nunca llegaron a ver. El hogar de sus ancestros. A su alrededor, muchos Uzumaki que habían sobrevivido a su destrucción reflejaban la misma esperanza que ella. Uzushio resurgiendo de las cenizas, el remolino renacerá. La generación mayor mostraba una mezcla de alegría y aprensión, plenamente conscientes de los acontecimientos en la Tierra del Fuego.
La hija del daimyo, Mayuri Sasaki, había sido proclamada shogun para unificar toda la nación elemental. En comparación, el fuego había sido un aliado leal para Remolino en el pasado. La idea de unirse al imperio Asai no era bien vista por muchos. Si bien jamás hablaré mal de que la Tierra del Fuego sea nuestra amiga, Kusina, la idea de unirme a las conquistas de su princesa me preocupa, declaró el anciano Uzumaki, con el pelo blanco entremezclado con el rojo. La comprensión brillaba en la mirada del antiguo Ambu, que se dirigió al hombre que habló. No le pediré que los ponga a ninguno de ustedes a su servicio, Akaku. Este será un refugio mientras reconstruimos nuestro hogar. Además, Mayuri Hime me tiene a mí, a Kosuke, a mi hijo, a mi hija Yasuhiro. Nadie más tendrá que luchar en su nombre. Saito, vendado, miró fijamente a su hijo con una mirada seca. No me agrada mucho la idea de que mi hijo sea un dainin. Está bien, padre, expresó Souhiro, captando la atención de su padre. La Shogun Mayuri me ha demostrado con creces, a mí y a todos sus dainin aquí presentes, que es justa y digna de seguirla por su causa. ¿Hacer la guerra?, preguntó un Uzumaki. Liberarnos de un sistema que ya no cumple su propósito y que solo nos ha traído guerras, dolor y muerte, declaró Kusina con voz firme y contundente. El plan de Ashirama-sama funcionó en su momento porque la era anterior fue la peor de todas. Pero ahora, miren cómo ha funcionado ese sistema 80 años después. Por culpa de ese sistema, perdimos a Uzushio y yo estuve a punto de convertirme en todo aquello que Tsukiko Baa-chan me advirtió que nunca fuera. Basta ya. Ese viejo sistema, esa necesidad absurda de buscar ventajas y destruir cualquier oposición potencial, fue lo que llevó a Iwai Kumo a atacar nuestra isla. Si nuestro clan quiere sobrevivir esta vez, tendremos que ser más activos en esta era. Nos pides que depositemos mucha esperanza en un país que no pudo defendernos cuando más lo necesitábamos, dijo un Uzumaki de gran complexión. ¿Cómo puede esta princesa, que está librando su guerra, prometernos seguridad esta vez? Sus palabras no provenían de la sospecha, sino de una sincera desconfianza y temor. ¿Qué garantía tenemos de reconstruir Uzu? Kusina vio en muchos de ellos el mismo temor, el mismo terror corrosivo de que sus enemigos los encontraran y terminaran con ellos. Si no con los países, entonces con los odiados Kurokiba. Y no podía culparlos. Era una preocupación válida que había mantenido a muchos miembros del clan aislados y solos durante tanto tiempo. Hemos sobrevivido gracias a la esperanza todo este tiempo, ¿no es así?, señaló. La protección del imperio hará que nuestros enemigos se lo piensen dos veces. Y los Kurokiba ahora responden ante seres más poderosos que ellos, y no actuarán sin su consentimiento. Y el clan reforzará su protección sobre la isla, exclamó Kamiko, optando por caminar en forma humana entre sus primos mientras su padre descansaba en casa tras la batalla. Llevamos décadas protegiéndola. Ahora es un segundo hogar para muchos miembros del clan. Si los Kurokiba regresan, nos encontrarán preparados para recibirlos. Enma, que se había unido a ellos durante la celebración, resopló con vehemencia. Los monos también lo harán. Y el loto prometió Tomoe con fuego en los ojos, nuestros guerreros aún están entrenando, pero son dedicados y talentosos. No defraudaremos a nuestros amigos. Sí. Algunos se estremecieron ante el tono alegre de la cabeza cercenada sobre la mesa. A pesar del semblante amable y sabio de Mimir, aún se estaban acostumbrando a la presencia del dios muerto. Tienes amigos en muchos lugares. Tu clan no tiene por qué cargar con las responsabilidades solo. Tienes toda la maldita razón. El grito grosero de Brog resonó mientras golpeaba la mesa con la mano, sentado entre los Uzumaki junto a su hermano enano. Estoy harto de ver sufrir a la buena gente después de tanto tiempo. Es hora de que vuelva algo bueno a este mundo. Tsukiko habló mucho de su clan, y después de conoceros, reconstruiré vuestra isla entera yo solo. Sindri hizo una mueca. Han pasado 1000 años desde que construimos casas. Luego sonrió. Pero valdría la pena para ustedes. Los edificios enanos nunca se derrumban. Casi se cae hacia adelante y su hermano le dio una palmada en la espalda. Lo has entendido perfectamente. Lávate las manos antes de tocarme, por favor. Tamamo se levantó de su asiento. Mamá y los zorros también estarán a nuestro lado. Ya no estamos solos. La medio Kitsune habló con entusiasmo. Cualquier imbécil que quiera meterse con nosotros se llevará una sorpresa. Los lobos también están con nosotros. Saito golpeó el suelo con su espada envainada.
Hemos fallado una vez, declaró Jiraiya con vergüenza antes de transformarse en acero, pero Konoha no volverá a fallarles a ninguno de ustedes. Kusina sintió que sus labios se curvaban hacia arriba al notar un cambio en sus parientes. Su preocupación, duda y miedo se desvanecían. Esperanza. Podía ver cómo la esperanza comenzaba a brillar en los ojos de todos. Finalmente, Meiwi se levantó de rodillas y se irguió con firmeza, con la mirada tan dura como cadenas de adamantío. Nuestro clan jamás volverá a ser destruido. Ya basta de estar quebrantados y temerosos. Los Uzumaki resurgirán. Rugió con una declaración a la que se unieron todos a su alrededor, alzando los puños en el aire. Quebrantados, heridos, perseguidos, pero jamás enderezados, jamás derrotados. Un torbellino que avanzaba sin cesar. Esa era la misma actitud que intentó mantener durante toda su vida. Que por muy sombrías que fueran las cosas, por muy solitario y doloroso que fuera, siempre había una luz al final del túnel. Vendrían días mejores. Ahora lo entendía, más que antes. Así es como se sentían todos y cada uno de ellos. Sin embargo, allí estaban, juntos, compartiendo sus cargas y apoyándose mutuamente. Este era su clan, se dio cuenta Naruto con una creciente sensación de orgullo en el pecho y lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. Aún no había llegado el día del ascenso de Uzushio, pero en ese día, se podría decir que el clan Uzumaki había renacido. XXXXXXXX Kaira dejó escapar un largo y aliviado suspiro al sentir por primera vez en 30 años algo suave en su espalda. Una cama. Tras décadas de paredes frías y duras y cadenas, el futón se sentía como las nubes mismas. Y casi la hizo estallar en una risa incontrolable que, de no tener cuidado, se convertiría en lágrimas. Lotus y los monos habían sido muy hospitalarios, ofreciéndole una habitación para descansar todo el tiempo que necesitara. Se requerían muchos preparativos para que el clan pudiera permanecer en el valle durante un tiempo más. Por primera vez en mucho tiempo, Kaira sintió que podía descansar de verdad. Pero aún no instintivamente, golpeó el suelo con el dedo y lanzó un hechizo de silencio sobre la habitación. Lo iban a necesitar sintiendo pasos delicados y una fragancia floral tan familiar para ella. Kaira se incorporó en el futón, dejando que su yukata suelta revelara parte de su escote. Sus labios se secaron al ver a Ganyu con un vestido azul claro que dejaba sus brazos al descubierto y mostraba gran parte de la figura de su amada. Con las manos cruzadas sobre el regazo y una mirada ligeramente tímida en los ojos, Ganyu la miró con anhelo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Demasiado tiempo, y exhaló Kaira, extendiendo la mano. Ganyu se acercó, aún de pie, mientras la guerrera tomaba con delicadeza sus dedos más pequeños. Demasiado tiempo, besó sus dedos, sus nudillos y el dorso de su mano. Nosotras, Ganyu reprimió un gemido, estremeciéndose cuando los labios de Kaira recorrieron su brazo. No tenemos que hacer nada. Puedes descansar. Durante 30 años estuve privada de tu tacto, de tu sabor. Sonrió contra la piel del brazo de la mujer dragón. He soportado, su sonrisa vaciló. He soportado tanto solo por la idea de volver a verte, de estar con mi familia, sus hermanos y su padre estaban todos muertos y enterrados. ¿Se había ido? Un escalofrío recorrió su cuerpo y un sollozo escapó de sus labios. Tal como la habían atormentado durante tanto tiempo, el clan no estaba muerto. Estaban allí, heridos, pero allí estaban. Pero no todos lo eran. Caída. Las lágrimas se acumularon en las comisuras de sus ojos. Intentó reprimirlas, mantenerse fuerte. Se decía a sí misma que ya no estaba allí, que estaba aquí, que no estaba sola. No estaba sola. No estaba sola. Caída, unos dedos suaves le levantaron la barbilla, y unos ojos rojos y llorosos la miraron fijamente, con una mirada infinitamente bondadosa y paciente, de color magenta. Ya no tienes que soportarlo más. Una mano le acarició la mejilla, y Kaira se apoyó en ella desesperadamente, encontrando consuelo en su tacto. No tienes que ser fuerte, no esta noche, no conmigo. Sus labios temblaban, fruncidos mientras las lágrimas caían como cascadas. No seas la espada, murmuró Ganyu. Ahora puedes desmoronarte. No pasa nada. Se arrodilló frente a su amado. Yo te sostendré. Kaira se estremeció y se estremeció antes de abrazar la diminuta cintura de Ganyu, con gemidos ahogados y llenos de dolor que provenían de la guerrera. Porque esa noche, no era la primera espada. Sino simplemente una mujer que había pasado 3 décadas en un tortuoso encarcelamiento.
Y ahora, por fin, puede liberar el dolor que guardó durante tanto tiempo mientras estaba en brazos del amante al que tanto echaba de menos, sabiendo que la familia que creía perdida estaría allí, esperándola por la mañana. XXXXXXXX. Los párpados somnolientos de Omura se abrieron, revelando sus ojos marrones mientras el amanecer iluminaba el valle. Por orden del señor Enma, todos los que participaron en la batalla debían permanecer en el valle y descansar. Nadie protestó, pues todos los supervivientes necesitaban un merecido descanso tras la terrible experiencia. La antigua aspirante a Ambú se incorporó lentamente de su futón. Envuelto en un yukata que los monos le habían dado con cariño, estiró los brazos. Al bajarlos, su mente revivió todo lo sucedido el día anterior. Al llegar al legendario Valle de los Monos, conoce al Loto Blanco y a los parientes redescubiertos de su nueva sensei. Luego, parte en busca de la legendaria Tsukiko Uzumaki, solo para encontrarse con auténticos demonios, monstruos y deidades de la destrucción. En definitiva, no era lo que la adolescente imaginaba que sería su primera misión con Kusina Sensei. Sin embargo, fue esclarecedor. Quizás también la preparó para las travesuras que vendrían después. Frotándose los ojos, observó algunos futones vacíos, otros ocupados y el aroma del desayuno que se estaba preparando. Al oír unos suaves ronquidos, Omura miró a su lado y vio al hijo de su sensei, Naruto. Era difícil creer que se tratara del mismo niño huérfano que, según había oído, ni siquiera podía realizar un simple jutsu de clonación. Entonces, despertó un límite de linaje oculto, tan raro que prácticamente no existía información ni investigación al respecto. Luego vino el cambio radical. De ser un desertor escolar a rivalizar con sus compañeros. En opinión de Omura, era bastante extraordinario. Además, su madre, su sensei, aparentemente regresa al mundo mortal. Incluso un escéptico de lo divino lo consideraría un milagro de los dioses. Todo lo que sucedió después seguramente fue como un torbellino para el joven rubio Uzumaki. Hola, dijo la adolescente, parpadeando y dirigiendo la mirada a su sensei, que estaba arrodillado frente a ella, ya vestido. ¿Cómo te sientes? Kusina habló en voz baja para no despertar a su hijo ni a los pocos que dormían a su alrededor. Omura se encogió de hombros a medias y dijo, me duele, pero estoy bien, sensei. La pelirroja asintió aliviada, pero la vergüenza se reflejaba en su rostro. Luego se arrodilló y dijo, siento mucho haberte metido en ese lío ayer. Todo pasó muy rápido, pero debería haberte mandado a casa. Me habría negado. Independientemente de cómo haya transcurrido la misión, me siento muy orgulloso de haberles ayudado a usted y a su familia. Y lo haría de nuevo sin dudarlo. El ex capitán sonrió de medio lado. Lo agradezco. Pero intentaré tener más cuidado de ahora en adelante. Hola. Un fuerte ronquido atrajo su atención hacia Naruto, que se revolvía en su futón. Kusina refunfuñó. Juro que lo único que heredó de Minato fue su físico y su cabello. Todo lo demás es mío. Esto provocó que su nuevo alumno soltara una risita. XXXXXXXX. Poco después, todos comenzaron a despertar para el nuevo día y lo iniciaron con un abundante desayuno. Mientras muchos comían, Meiwi se sentó junto a Jiraiya, Kusina, Tomoe, Kaida y Kanko. Con innumerables pensamientos cruzando por su mente, uno de ellos predominante era: necesito regresar a casa e informar a los ancianos de Kurokiba. Han roto la maldición que pesaba sobre ellos. Pronto, más se convertirán en dragones como sus malvados ancestros. Más de uno se estremeció cuando Kaida dejó entrever una intención asesina. Me quitaron la sangre. Usaron mi conexión con los dragones, con tu abuela, para deshacer su castigo. La magnitud de la violación que sentía era indescriptible. En ese instante, lo único que deseaba era cazar a todas las serpientes que pudiera encontrar. Por suerte, bastó con que Ganyu pusiera una mano sobre la suya para calmarla. Tras un instante, Kaida dejó escapar un largo suspiro. Supongo que debería quedarme aquí y ponerme al día con lo que me he perdido. Oh, sí. Exclamó Samenosuke desde unos asientos más allá. Existen estos aparatos llamados microondas. Son revolucionarios, tía. Me refería más bien a la historia, Samenosuke, dijo la mujer corpulenta con voz monótona mientras una gota de sudor le caía por la frente, y Ganyu soltó una risita. Bueno, principalmente estuvo la tercera guerra shinobi, señaló Kusina. ¿Estás bromeando? ¿Tuvisteis un tercer hijo? Su rostro mostró una serie de expresiones cómicas antes de gemir y pasarse una mano cansada por la cara.
Da igual, eso puede esperar. Bisabuela llamó Shirou al dragón anciano, con una expresión de inusual vacilación. Hay una cosa que necesito saber antes de que te vayas, esa mujer. El ambiente se tornó sombrío, y los que participaban en la batalla dejaron de comer, sabiendo perfectamente de quién estaba hablando. Ella se hacía llamar hija de Yamata no Orochi. El mismísimo dios serpiente la reconoció como tal. ¿Es ella la misma de las leyendas? Sakura tragó saliva. ¿Qué leyenda es esa? Meiwi rascó la base de su cuerno con una uña larga. Ibuki Douji, una de las 3 calamidades del antiguo Japón. A los monstruos se les llama así por los desastres que dejaron a su paso. Estaba Otakemaru, un Oni con un cuerpo literalmente invencible, que tuvo que ser debilitado durante un año entero por una doncella celestial antes de que un héroe mortal pudiera matarlo. Luego estaba Tamamo no Mae, una kitsune malévola que traía corrupción maligna y catástrofe por donde quiera que iba. Sus ojos de dragón se posaron en Uzumaki, de orejas de zorro, que estaba entre ellos. ¿De quién toma su nombre nuestra querida medio kitsune? Tamamo sentía todas las miradas sobre ella. Sus orejas se pegaron a su cabeza avergonzada. El clan del zorro, contamos una versión diferente de la historia. Por supuesto que sí, resopló la dragona anciana, poniendo los ojos en blanco. Abe no Seimei, el mayor onyoji que jamás haya existido, descubrió sus maquinaciones y logró sellarla en lo que se convirtió en una piedra maldita. ¿Qué pasó con la piedra? Preguntó Naruto con curiosidad antes de que su mente se llenara de pensamientos. Bueno, ya sabes, lo que pasó con la separación y todo eso. Mau Mau chasqueó los dedos y dijo, esa sí que es una pregunta fantástica. Entonces guardó silencio. Y todos sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Dejemos eso para más tarde, por favor, suplicó Tamamo casi implorando. Y finalmente, Ibuki Douji, murmuró el gran dragón. Mitad demonio, mitad dragón, mitad dios y semejante criatura era la encarnación de la calamidad. Solo los más grandes héroes de la época lograron hacerle frente. E incluso entonces, su muerte se produjo únicamente porque la engañaron. Pensar que Yamata logró revivir a semejante criatura de la destrucción y una vez más, un silencio sombrío se apoderó de ellos. Aclarando su garganta, Meiwi centró la conversación. Como ya dije, tendré que hablar con los altos ancianos y avisar a los demás clanes dragón. Esto no es algo que se pueda ocultar. Kamiko asintió con la cabeza. Sin duda, mi padre ya está hablando con ellos. Pero nos necesitará a los dos para dirigirse a los demás clanes de los Kurokiba. Jiraiya se recostó en su silla. También tendremos que informar a Mayuri Hime sobre lo de ayer. Kusina, dejándose caer hacia adelante y frotándose los ojos, dejó escapar un leve gemido. Sea cual sea el motivo. Sudainin realizó una misión no autorizada sin su aprobación. Lo sé, la pelirroja gimió con un bufido. Kusina ni siquiera quería pensar en las consecuencias de todo este lío. El daimyo Osuke Colmillos iba a estallar como un volcán cuando descubrieran que el valle del río bifurcado se había convertido en un cráter. Uf. Dirigió la mirada a Jiraiya. Tú también vienes, ¿verdad? No, dijo el Sanen con gesto sombrío. Necesito contarle a Hime en casa lo que pasó. Kusina palideció. Mamá te va a patear el trasero. No, primero me curará y luego me pateará el trasero. Ninguno de los dos estaba entusiasmado con la perspectiva del castigo verbal y físico que les esperaba. Pero tenían el deber y la responsabilidad de informar a sus superiores del enorme desastre ocurrido el día anterior. Podría razonar con ellos. El pavor se reflejó en los rostros de casi todos mientras miraban a Meiwi, quien habló. Oh, no me los comeré. Meiwi, tu razonamiento implica escupir fuego a la gente, dice Mimir con expresión inexpresiva, apoyándose en la mesa. Bueno, nunca deberían discutir conmigo. XXXXXXXX. El sol de la tarde brillaba sobre Amotsu mientras los lugareños seguían con su rutina diaria. Si bien muchos lucían expresiones alegres, no era el caso de Mayuri, quien permanecía sentada en su escritorio con el ceño fruncido. Detrás de ella, Mieru y Namika observaban con los ojos muy abiertos a una avergonzada Kusina, de pie junto a un impasible Kosuke, quien no contaba con su habitual compañero peludo, ya que Kuma dormía en el complejo Uzumaki. Naruto, Sakura y Karin sintieron que la mirada fulminante de su princesa Ishigun los encogía. Sasuke y Soujiro mantuvieron expresiones neutrales, aunque un ligero escalofrío les recorrió la espalda.
Así que realizaste una misión de rescate improvisada en un país extranjero, que luego procediste a destruir, luchando contra demonios, muertos vivientes y todo lo demás. La voz de Mayuri se convirtió en un siseo agudo y furioso. Sin informarme ni avisar a las autoridades locales. El tiempo apremiaba. Teníamos que actuar con rapidez, dijo Kusina. Bueno, quizás actuamos demasiado rápido. Te tendieron una trampa porque te vieron venir desde lejos, respondió el shogun con severidad. Y se convirtió en una zona de guerra. Tendré que escribirle una carta al daimyo de los colmillos explicándole lo sucedido, y no le va a gustar nada. La joven líder se frotó la sien. Dime que al menos tuviste éxito. ¿Lograste rescatar a Tsukiko Uzumaki? Su voz denotaba admiración ante la perspectiva. Tsukiko había sido la mayor sabia de su tiempo, una gran guerrera como Ashirama Senjuro Madara Uchiha. Sin mencionar que tenía milenios de antigüedad. Su sabiduría era muy necesaria en estos tiempos. Resulta que no era mi abuela, explicó la pelirroja, aunque nos mostró decepcionada, para sorpresa del shogun y de sus guardaespaldas. Era mi tía, Kaida Uzumaki. Mieru jadeó suavemente mientras su hermana de cabello blanco solo se quedó atónita ante la noticia, la primera espada de Uzu. ¡Mierda!, exclamó Namika. Incluso Mayuri apenas pudo contener su sorpresa. Dios mío, eso es lo mejor que se podía pedir. Había crecido escuchando historias de una de las mujeres más fuertes de la región. Enterarse de que seguía viva tras la caída de Uzu. Es una genia. Exclamó Naruto, casi saltando de alegría. Se transformó en un dragón de fuego y le dio una paliza a un dios. Intentó ignorar la extraña punzada que sentía en el pecho. Ella es una diosa, corrigió Sasuke con severidad. Hay una gran diferencia. Eso les hizo serenarse un poco. Kaida había golpeado a Ibuki con un poder similar al de una bomba de bestia con cola, y aún así la monstruosa mujer se curó al instante. Mayuri frunció los labios mientras sus ojos verdes movían de un lado a otro pensativa. Y eso nos lleva al otro punto. Yamata no Orochi sigue liderando el culto, como sospechábamos. Él vive. Al igual que su poderosa hija, y nuestros enemigos son hordas demoníacas, hechiceros malévolos y monstruos sedientos de poder liderados por dioses de tiempos ancestrales, murmuró Miaru, inclinando ligeramente la cabeza, lo que provocó que un golpe le cubriera un ojo. Miró a su shogun con severidad. Shogun, ¿cómo nos prepararemos para esto? Y de la misma manera que lo hemos hecho hasta ahora, respondió Mayuri con firmeza, apoyando los codos en el escritorio y entrelazando los dedos. Forjamos alianzas y expandimos el imperio. Miró a Kusina. Jamás le pediría a los Uzumaki que lucharan por mí, no después de todo lo que has perdido, pero me temo que la ayuda de tu familia será necesaria. Encontrarás voluntarios entre mi clan, no te preocupes, le aseguró Kusina, un sentimiento que Kosuke compartió, asintiendo con un gruñido. Cuando la tía Kaida se recupere, hará lo que siempre ha hecho. Recorrer las naciones cazando monstruos. Mayuri asintió, complácida. La actividad demoníaca se ha descontrolado en los últimos años, en gran parte debido a las acciones del culto. Sin duda, sus habilidades serán necesarias. Sonrió. Y por supuesto, juro que tu clan estará bajo la protección del imperio. Lo que sucedió durante la Segunda Guerra Shinobi no se repetirá. Un alivio invadió a los Uzumaki al escuchar esas palabras. ¿Hay planes para regresar a Uzushio? Solo cuando la tía Kaida se haya recuperado por completo, explicó Kusina. Hasta entonces, nos ocuparemos de los negocios. La joven shogun resopló levemente. Más que suficiente para mantenernos ocupados. Rebuscó entre varios papeles sobre su escritorio. Estoy negociando una alianza formal con Kirigakure. Naruto se animó al oírlo. Lo cual, la verdad, va lento. El daimyo Mru y su hijo, el príncipe Takeru, han tardado bastante en responder a sus cartas. Los suaves ojos color jade de Mayuri miraron otro papel con una sutil mirada. Testimonios de testigos presenciales sobre avistamientos del traidor Kazuma. Pensar que ese hombre fue tan osado como para volver a pisar estas tierras después de lo que hizo años atrás en los 12 guardianes. O tal vez nunca se fue del todo, pero eso no venía al caso. Se tomarían medidas contra él en el momento en que pusiera en práctica cualquier plan que tuviera planeado. Otro asunto molestaba a la shoguna, ya que sus órdenes a la rama principal del clan Ikka se topaban con la negativa de sus miembros a retirar los sellos de jaula de pájaros. Los ancianos Ikka guardaban un silencio cómplice ante su mandato. Si la situación persistía, sin duda tendría que recurrir a medidas drásticas que la rama principal no toleraría.
Aunque Mayuri no deseaba armar un escándalo, la rama principal Ikra le dejaba pocas opciones para actuar con discreción. Sacudiéndose de sus pensamientos, se volvió hacia sus dainin. Tengo varias misiones para cada uno de ustedes que son vitales para la expansión de nuestro imperio. Kusina y los niños se pusieron firmes mientras Kosuke arqueaba una ceja. Estamos listos para servir al Shogun-sama, dijo el antiguo Anbu haciendo una reverencia. Bien, ¿por qué tu misión, Kusina, es supervisar la construcción de una presa para que un posible aliado se una a nosotros? Ah. La matriarca Uzumaki ladeó la cabeza, debe ser en algún lugar importante. Bueno, está cerca de la esfera de influencia de Kumo, pero, la Shogun se encogió de hombros mientras le entregaba el archivo. Y frunció el ceño mientras repasaba los detalles. Un momento, ¿está ubicado en la Tierra del Agua? ¿De verdad es una prioridad en el panorama general? Ya ni siquiera son una potencia militar. Diablos. Su aldea Shinobi se había convertido en un destino turístico. Quizás no, pero sí quiero una zona de amortiguación entre nosotros y los países que están bajo la influencia de la Tierra del Rayo, como la Tierra del Hielo. La Tierra del Agua Caliente ha permanecido en paz durante un tiempo, pero el daimyo desconfía de la actividad de los bandidos que perturba los negocios. Los sucesos en la Tierra de los Árboles solo han aumentado su temor. Gracias a nuestras negociaciones, nos permitirán establecer un puesto avanzado en el país a cambio de algunos soldados más para mantener la paz. La presa garantizará una mayor independencia energética, una señal de que el imperio no los asimilará de forma violenta. Suena bien, dijo Kusina lentamente. ¿Pero por qué yo? Parece que está un poco por debajo de mi nivel. Oh, sí, aceptó Mayuri simplemente, pero quiero que la gente sepa que puede confiar en mí. ¿Qué mejor manera que tener a uno de mis dainin desfilando para asegurarse de que se cumpla nuestra parte del trato? La pelirroja parpadeó. Espera, ¿esto es un castigo? ¿Me están castigando? Un poco, sí. Ya sabes, por no haberme contado sobre el desastre de la Tierra de los Colmillos antes de que ocurriera. De los dainin involucrados, tú eres el adulto y el de mayor rango. Si alguien debía informarme sobre lo que planeabas hacer, eras tú. ¿Y qué hay de Kosuke? No debería habértelo dicho también. El hombre corpulento pregunta sinceramente. ¿Qué te hace pensar que sé lo que debería estar haciendo la mitad del tiempo? De acuerdo. Tu trabajo consiste principalmente en dar en los objetivos que te indican. Y eso me parece perfectamente bien, dijo, satisfecho con una sonrisa. Kosuke sangruñó el hombre corpulento. Ha habido una intensa actividad de bandidos en una nación menor que ha solicitado nuestra ayuda. Miaru y Namika se unirán a usted, ya que, como usted mismo ha dicho, la diplomacia no es su fuerte. Entonces iré a buscar a Kuma. Le gusta perseguir bandidos. Namika dio un pequeño salto sobre las puntas de sus pies. ¿Puedo montarme encima de Kuma mientras los persigue? Deja que te huela primero para ver si le gustas. Mayuri, con expresión impasible, miró a su guardia que la vitoreaba, mientras su hermano se frotaba los ojos. Negando con la cabeza, miró al menor de sus dainin, Naruto, Soujiro. El rubio se puso firme, mientras que el hijo de Saito simplemente parpadeó ladeando la cabeza. Ustedes dos serán enviados al país de los ríos. Sakura frunció el ceño mientras juraba que ella había sido la líder de esa tierra antes. Fue Uchiha quien primero recordó. ¿Acaso esa región no está en guerra civil? Sí, aunque ha pasado menos de un año desde que empezó. Ha sido un año brutal que ha llamado la atención de muchos. La mente de Karin daba vueltas. ¿Acaso algún bando se puso en contacto con nosotros para pedirnos ayuda? Mayuri asintió. Afortunadamente, son personas a las que estaríamos muy agradecidos de tener de nuestro lado. Se te encomendará la tarea de liberar la ciudad minera de oro de Katabami del enemigo. ¿También son necesarios para luchar contra la otra facción? Preguntó Sakura. Desplegaré a mis soldados para que se encarguen de la facción principal. Tu tarea es liberar ese pueblo minero. Sin embargo, esta será una operación conjunta con Kiri, ya que ellos investigarán la situación. Creo que conoces a este equipo liderado por Akuyuki. ¿Aku-chan? El rostro de Naruto se iluminó. Genial. ¿Por qué le interesa esta misión a Kiri? Se preguntó Karin. Me parece un poco raro. Hay otros factores involucrados. Puede que la ciudad minera de oro de Katabami haya caído en manos de los insurgentes, pero estos han contratado a una banda de mercenarios llamada la familia Kurosuki. El shogun explicó.
Están aterrorizando la ciudad y enviando gran parte del oro a la oposición de nuestros aliados en el país de los ríos. Hay que cortar el suministro de oro para obstaculizar el flujo de dinero de los enemigos, razonó Soujiro, pero ¿qué papel juega Kiri en todo esto? Ahí es donde se complica, dijo Mayuri frunciendo los labios. La familia Kurosuki está liderada por un hombre llamado Raiga. No solo es un ninja renegado de Kiri, sino que también es un antiguo espadachín de la niebla, y aún conserva su arte. Pronto lo comprendieron. Ahora lo entiendo, murmuró Naruto. Kiri quiere recuperar la espada. Se les informó en cuanto tuvimos confirmación sobre Raiga, dijo la princesa asintiendo. El país del agua tiene dudas sobre la expansión del imperio. Quiero que confíen en nosotros. De hecho, el príncipe Takeru del agua viajará con el equipo de Kiri para reunirse conmigo. Creo que quiere hablar conmigo sobre otro asunto relacionado con esta misión. Así que ustedes dos estarán presentes en la reunión. Asintió al joven espadachín y medio Namikaze. No hay problema. Respondió Naruto alegremente mientras Soujiro hacía una reverencia respetuosa. Ahora, Sakura, Karin, Sasuke dijo, mirando a los tres restantes. Ustedes tres acompañarán a algunos de los ninjas guardianes para rastrear a un criminal llamado Kazuma. Kusina frunció el ceño. Espera, conozco ese nombre. Intentó recordar lo que había leído en informes antiguos. Era un ninja guardián, ¿verdad? Se rebeló contra Konoha porque sentía que la aldea Shinobi estaba debilitando al ejército principal del país con todos los recursos que Konoha había desviado. Naruto recordaba vagamente que Asuma Sensei había hablado de eso durante una sesión de entrenamiento/combate con el equipo 10. ¿No era Asuma Sensei un ninja guardián en aquel entonces? En efecto, asintió Mayuri, ayudó a frustrar el plan de Kazuma, pero, por desgracia, el traidor huyó poco después. Aquello había dejado un sabor amargo en la boca de muchos en la Corte del Fuego. Pero ahora parece que ha reaparecido. ¿Captura o asesinato? Preguntó Sasuke con tono endurecido. Mayuri lo miró fijamente. Quiero que ese hombre sea juzgado. Sin embargo, dudo que se presente voluntariamente, así que, si no hay otra opción, mátalo. También asignaré a Asuma Sarutobi y a su equipo Genin a esta misión. ¿Para vengarse? Preguntó Kosuke. Me pidió insistentemente que participara en la misión de Kazuma. Acepté porque tiene experiencia con Kazuma. Conoce mis condiciones para el traidor. Los jóvenes Dainin inclinaron la cabeza en señal de aceptación de la misión. Mayuri asintió antes de fijarse en el rubio Uzumaki, que estaba absorto en sus pensamientos. Habla con franqueza, Naruto. Parpadeando, el rubio levantó la vista y, rascándose la nuca, dijo. Me preguntaba si había alguna noticia de Lanka. En realidad, si Naruto y los demás se animaron. Se han asignado varios enlaces a nuestro imperio, y se han esforzado enormemente. Especialmente el guerrero Yokai Sajin Komamura, quien una vez se unió a las filas del ejército. Sus acciones hablaron por sí solas e incluso impresionaron al general Ichiro. Eso no quiere decir que no haya habido algunos desacuerdos sobre permitir la entrada de demonios al imperio. Incluso firmé los documentos que otorgan a la gente de Kuroreimei una porción de tierra a cambio de una compensación económica. La construcción de un nuevo asentamiento está comenzando en este mismo momento. Oh, eso es genial. Mieru y Namika intercambiaron una mirada de preocupación. La hermana, en particular, hizo una mueca y dejó escapar un siseo, mientras que su hermano frunció los labios. La expresión de angustia de Mayuri no ayudaba. ¿No es genial?, murmuró Naruto. He recibido muchas quejas sobre la concesión de tierras a los yokai, por no hablar de permitirles comerciar abiertamente con nosotros e incluso alistarse como voluntarios en mi ejército. Tengo un cajón donde guardo todas las cartas de queja. Oh, Naruto se desanimó. ¡Qué mal! ¿Qué podemos hacer al respecto? Nadie me ha desafiado, dijo Mayuri encogiéndose de hombros. Mi palabra es ley. Pueden quejarse, pero al final, obedecerán. Lo único que podemos hacer es esperar que se respete la ley, pero ha habido casos de negocios que rechazan a yokai y guardias que desestiman casos de ese tipo. Menuda tontería. Su tristeza pronto se transformó en ira. Recordaba como si fuera ayer cuando las tiendas le decían que se largara y los adultos no hacían nada cuando los delataba. No fue hasta que Hiruzen se enteró de esos casos concretos que supo que esas personas tenían consecuencias. No puedo estar en todas partes, Naruto, dijo el Shogun con tono de disculpa.
Y eso era algo que Naruto también tenía que aceptar, igual que en aquellos días en que Jiji no podía estar con él todo el tiempo para asegurarse de que recibiera un trato justo, no cuando tenía una aldea que gobernar. Era aún más cierto para alguien de la posición de Mayuri. Lo único que puedo hacer es asegurar que mis leyes se cumplan y confiar en que, con el tiempo, el bien superará al mal. Estoy haciendo todo lo posible para que la gente de Kuroreimei pueda vivir cómodamente y sin persecución en mi imperio. Pero ya estoy muy ocupado. Al final, solo el tiempo puede arreglarlo todo. Los ojos del rubio Uzumaki estaban cabizbajos por la emoción. Lo entiendo. Su voz era suave pero cargada de comprensión. Todos los que lo rodeaban también comprendieron y aceptaron que Naruto entendía mejor que nadie lo que significaba ser tratado como un paria por algo que escapaba a su control. Además, sabía que, a pesar de todo lo que pudieran hacer y demostrar, no representaban una amenaza y estaban allí para ayudar. Siempre habrá quienes los vean como monstruos, como lo ven a él, y nada los hará cambiar de opinión. Solo queda esperar lo mejor. La forma en que su joven Dainin dijo eso hizo que Mayuri frunciera ligeramente el ceño, pero lo ignoró. El shogun asintió con la cabeza y dijo: «Es todo lo que podemos hacer». XXXXXXXX con dolorosos recuerdos, Ataque se acercó a la frontera a la que no se había aproximado desde la tercera guerra shinobi. Sin embargo, aquellas viejas cicatrices ya no le dolían tanto como antes, algo que su compañera Tokubetsu Junin, no su novia, Anko, había notado últimamente al saltar a su lado entre los árboles. Era como si, tras tanto tiempo, se hubiera quitado un gran peso de encima. En lugar de 3, solo pasó 1 hora en el monumento conmemorativo. Reír de verdad, reírse cuando alguien cuenta un chiste. Nadie recordaba haber oído reír a Kakashi hasta ahora. Kakashi aún tenía sus momentos sombríos, pero estos habían ido disminuyendo cada vez más. Y si Anko se atrevía a decirlo en voz alta, ella estaba feliz por Kakashi, muy feliz. Sensei. La voluptuosa Kunoichi parpadeó, volviendo la vista hacia su alumna que las seguía. Aún se estremecía al pensar en aquello, pero lo disimuló bien, mirando a su pupila de cabello verde vestida con el uniforme de la aldea de la hoja y un chaleco. ¿Qué ocurre, Kuki?, preguntó Anko con un tono algo forzado. Unos ojos de color rojo violáceo, con pupilas rasgadas como las de un reptil, miraban fijamente a los dos adultos. ¿Nos enfrentamos a alguna oposición por parte de la Guardia Fronteriza? Para nada, Kuki-san, respondió Kakashi. Simplemente estamos viendo qué ocurre con nuestras tropas. La jovencita simplemente frunció los labios, sin aflojar lo más mínimo su postura. Una cosa era estar preparada por si acaso tenían que actuar. Otra muy distinta era entrar, esperando ya una pelea. Kakashi y Anko intercambiaron una mirada preocupada. La chica veía peligro por todas partes. Según su perfil, Kuki solía ser una kunoichi de carácter afable, pero también trabajadora y talentosa. Sin embargo, la pérdida de su equipo la había vuelto muy exigente. Constantemente solicitaba ser enviada a misiones. Desde la reconstrucción hasta la caza de criminales, no quería ni un solo momento de inactividad. Sinceramente, le recordó mucho a Kakashi a sí mismo después de las pérdidas que había sufrido en su vida. Anko se preguntó si tal vez esa era la razón por la que le habían asignado a Kuki, debido a su propia proximidad a Kakashi. Quizás el Hokage esperaba que ella recibiera algún consejo de él sobre cómo tratar con una joven que había perdido tanto en tan poco tiempo y que quería seguir esforzándose para superar el dolor. TCH, la única razón por la que no le preguntó directamente a Kakashi fue porque él ya tenía su equipo y sus responsabilidades, pensó Anko con autocrítica. No tardaron en llegar al puesto fronterizo. Estaba diseñado como una pequeña posición fortificada, con una puerta de piedra que hacía las veces de muralla fronteriza, shinobi apostados en almenas y barracones para que descansaran y entrenaran hasta que les tocara el relevo. Los llevaron a la oficina del capitán del puesto de avanzada, un hombre de semblante severo cuyas cicatrices evidenciaban las experiencias vividas durante su servicio. Estaba sentado tras un escritorio, supervisando los informes de patrulla y otras tareas diarias. Yoshima Kurama era conocido por obedecer órdenes sin quejarse, así que, por supuesto, les sorprendió que sus fuerzas allí estacionadas aún no se hubieran movido. Realmente no había necesidad de que uno de los shinobi del shogun viniera personalmente, dijo Yoshima, recostándose en su silla. Tenemos todo en orden.
Parece que llevas las riendas con mano firme, comentó Kakashi, sentado frente al escritorio del hombre, flanqueado por Anko y Kuki. Pero te dijeron que este puesto de avanzada ya no era necesario. Las tropas aquí serán necesarias en otro lugar. Yoshima suspiró, pasándose la mano por su corto cabello castaño. Mira, ya envié una carta a mis superiores explicando por qué este puesto es importante. Estamos justo en la frontera con el país del agua. Kirigakure ha usado esta ruta en el pasado. Quienes ahora tienen un tratado de no agresión con nosotros, señaló Kakashi. La mirada de Yoshima se endureció, y Suna también. Anko notó cómo Kuki apretaba los puños al recordar el ataque del sonido de arena. El shinobi enmascarado suspiró. Entiendo que tengas preocupaciones, pero eso no depende de ti, como tampoco depende de mí. Mis órdenes son asegurarme de que sigas las tuyas. El Consejo de Generales asigna las tropas de Konoha según se necesiten en otros lugares. No creo que los generales comprendan la importancia de este lugar. Darle la espalda a Kiri es un error que nos costará muy caro. Sus palabras fueron cortantes y airadas. He estado en este puesto durante décadas y he visto la brutalidad que Kiri ha infligido a la gente. Los refugiados que llegaron a la Tierra del Fuego estaban desesperados por escapar de su persecución y sus prácticas salvajes. Ustedes no han visto los rostros de quienes cruzaron la frontera, frunció los labios mientras hacía una pausa, ni lo que quedó de quienes no lo lograron. Kakashi escogió sus palabras con cuidado. Kirigakure ya no es lo que era. ¿Desde cuándo? Anko frunció el ceño al oír el tono de Yoshima. Cuando Mei Terumi derrotó a Yagura, ha estado reformando Kiri desde que se convirtió en Kage. Kakashi mantuvo un tono sereno y profesional. El otro hombre parecía poco convencido. La Tierra del Agua siempre fue un pozo negro de barbarie antes de que naciéramos, ataque. Salvajes que matan, violan y destruyen sin piedad todo lo que tocan. Yoshima se inclinó hacia adelante. ¿Puedes mirarme a los ojos y decirme que se reformaron de la noche a la mañana con esta mujer Terumi como Kage ahora? La reforma nunca se produce de la noche a la mañana. Requiere tiempo y esfuerzo. Además, Yoshima ignora por completo el hecho de que entre los nuevos Mizukage había innumerables personas que querían poner fin a la era de la niebla sangrienta. De hecho, muchos shinobi y civiles se unieron bajo el liderazgo de Mei Terumi, formando una rebelión contra el reinado de Yagura. Personas hartas de las interminables matanzas contra quienes tenían limitaciones de linaje y de las terribles prácticas que acababan con la vida de muchos jóvenes shinobi antes de cumplir los 12 años. Con tantas muertes, incluso clanes enteros aniquilados, el pueblo no aguantó más, y Mei tomó cartas en el asunto para ponerle fin. Todos se unieron a ella, derrotaron a Yagura y pusieron fin a la era de la niebla sangrienta. La situación en Kiri seguía siendo un caos, y las heridas podrían tardar décadas en cicatrizar, pero al menos ahora por fin pueden hacerlo. Pero a los ojos de Yoshima, Kakashi solo veía lo que había soportado como capitán de este puesto avanzado durante años. Solo veía demonios entre las filas del cuerpo shinobi de Kiri. Y lo que les hacían a las personas que cruzaban la frontera hacia este puesto avanzado. Creo que lo mejor para usted y su unidad sería abandonar este lugar de una vez por todas, dijo Kakashi con profesionalismo. El comandante del puesto de avanzada se burla. Y llevarnos bien con nuestros viejos enemigos. ¡Qué misión tan tonta! Cuida tu maldita boca. Exclamó Anko con un tono gruñón. Yoshima alzó la mano en señal de apaciguamiento. No pretendo faltarle el respeto a su Alteza. Pero lo que ella quiere es imposible. Es más, ¿acaso lugares como Kiryu, incluso, Iwa merecen algo más que nuestros kunai clavados en sus cuellos? Bajó las manos. En mi opinión, este imperio es una pérdida de tiempo y recursos. Bueno, en lo que respecta al imperio, tu opinión sobre el asunto no tiene peso, respondió Kakashi con resignación. Anko resopló, claramente divertida, mientras Yoshima perdía lentamente la compostura, a juzgar por el tic en sus ojos y la vena que le palpitaba en la frente. Haz lo que te digo. Un gemido escapó de Kurama, perdiendo los últimos vestigios de su paciencia. Pensé que tú, de entre todos, comprenderías el peligro que representa Kiri, ataque. Se podía oír caer un alfiler. No, seguramente no pudo haber querido decir. Anko ya había experimentado la ira antes. Una ira cegadora contra quienes la habían perjudicado, contra el mentor enfermo que la crió y la usó como un objeto desechable, como un sujeto de pruebas. Enojada con los imbéciles que la atacaban por ser la aprendiz de las serpientes. Enojada porque aún llevaba su marca. Pero este era un nuevo tipo de ira. Ira por otra persona.
Una indignación justificada porque algún imbécil engreído sacó a relucir algo tan doloroso para alguien, querido por Anko, solo para demostrar algo. Era como si oyera un zumbido en los oídos. Un gruñido escapó de su garganta mientras daba un paso adelante. Levantó un puño para golpear, mientras que con el otro se agarró al escritorio, ya fuera para saltar por encima o para apartarlo. Yoshima claramente no esperaba esa reacción. Jadeó ante la repentina oleada de intención asesina y se levantó tan rápido que tiró la silla hacia atrás. Los instintos forjados tras una larga trayectoria le permitieron ponerse a la defensiva con rapidez. Pero el golpe nunca llegó. Kakashi se había levantado tan rápido que nadie lo había visto moverse, sujetando el brazo de Anko. Por un instante, nadie habló. Los ojos de Kuki iban de su mentor al Dainin, sin saber qué hacer. Kakashi no mostró ira, ni intención asesina, ni disgusto por las palabras de Yoshima. Simplemente mantuvo su agarre hasta que la Jonin especial retiró lentamente el brazo y relajó su postura. Ya tienes tus órdenes, dijo finalmente Ataque. Su voz tranquila y pausada contrastaba fuertemente con la situación en la que se había convertido. Cúmplelas, o encontraremos a alguien que lo haga. El capitán apretó los puños por un instante. Muy bien, dijo con una reverencia rígida. Vivo para servir a esta nación. Se percataron de que había omitido mencionar el shogunato Omaiyuri específicamente. Pero no había nada más que decir. Kakashi se dio la vuelta y se marchó, seguido por sus compañeros. Aunque Anko no se fue sin antes hacerle una última peineta, disfrutando de la indignación y el enfado reflejados en su rostro. XXXXXXXX el novio de Sensei es genial, murmuró Kuki con nostalgia, de pie junto a Ataque y Anko, quienes observaban cómo la unidad del puesto de avanzada finalmente recogía sus cosas. La Junin especial lanzó una mirada fulminante a su compañero. ¿Cómo es que no estás cabreado? Estar enfadado no lo soluciona todo. Él usó, Anko se mordió la lengua antes de suspirar, a Rin para provocarte. Kakashi asintió. Y fracasó. Le dedicó una mirada cómplice a la voluptuosa Kunoichi. Pero me alegra ver que te preocupas lo suficiente por mí como para defenderme. El Junin murmuró levemente, sonrojándose y apartando la mirada. Los imbéciles como él, que sacan a relucir el pasado de alguien para demostrar algo, simplemente me irritan. No le des demasiada importancia. Por supuesto que no. A su lado, la joven Kunoichi escuchaba a medias mientras repasaba mentalmente los sucesos de hacía unos minutos. Cómo actuaba Yoshima y cómo reaccionaron su sensei y Atake-san. Creo que estoy del lado de Anko sensei. Yo le habría dado un puñetazo a ese idiota. Los dos adultos la miraron fijamente. Dudo que hubiera podido mantener la calma como tú, Kakashi Douno. Si alguien hubiera insultado a su antiguo equipo, sin duda le habría dado una paliza. Probablemente también usó su kunai y si bien no hay nada de malo en dejarse llevar por las emociones, en nuestra profesión debemos distanciarnos de ellas, dijo Kakashi. Anko intervino. Pero no tanto. Nos convertimos en robots. Gruñó cuando Ataque le acarició la cabeza. Tu sensei también tiene razón, Kuki-san dijo, apartando la mano justo antes de que la kunoichi mayor casi se la mordiera. Equilibrar el profesionalismo con el control de las emociones puede ser un asunto delicado. Kuki se inclinó hacia adelante y preguntó. ¿Cómo lo haces? Una mascarilla ayuda, por ejemplo. El Dainin se coloca la suya sobre la boca. Anko le dice a su alumno con expresión inexpresiva. Quitarle esa maldita cosa de encima es un verdadero fastidio. Oye, estoy mejorando. La maestra de las serpientes puso los ojos en blanco antes de examinar a su alumna, tarareando mientras se tocaba la barbilla. Murmuró nerviosamente la shinobi de cabello verde mientras la mirada crítica de su maestra recorría su figura. Sensei. Las máscaras sí que quedan bien. Quizás te sentaría bien, murmuró la anciana con suavidad. Cuando volvamos al pueblo o tengamos un día libre, te llevaré de compras. Kuki parpadeó. Necesitamos darte un toque de estilo en lugar de ese look tan soso y común que llevas puesto. Tal vez sería mejor que Kurenai hiciera eso, ya que tu estilo se reduce a una malla metálica, una falda y una sonrisa, gruñó Anko, agitando el puño hacia un divertido Kakashi. Bueno, no hay nada de malo en tener algo de modestia. Kuki observó a los dos antes de mirarse la ropa. ¿De verdad me veo tan sosa? La imagen mental de ella vestida como su sensei la hizo sonrojar antes de sacudirse la idea.
XXXXXXX. Kabuto sintió un escalofrío recorrerle la espalda al estar junto a su maestro, Orochimaru, cuyos ojos no se apartaban de la escena que tenía delante. Para alguien como Kabuto, que había presenciado y provocado actos que la gente civilizada consideraba monstruosos, no podía evitar sentirse un poco perturbado por todo aquello. Pero al mismo tiempo, estaba fascinado. Sin embargo, no tanto como su maestro. Aquello profano era glorioso. Un ritual que iba mucho más allá de las capacidades del Edo Tensei. Había sido una brillante creación del segundo Hokage, que transformaba cada célula del cuerpo en chakra para crear un cuerpo huésped para un alma. Pero, por supuesto, tenía sus defectos, y aún no era vida real. Aún así, solo era un paso hacia la verdadera nigromancia. Ahora, Orochimaru estaba aprendiendo de primera mano de un maestro. Y fue muy instructivo. Zuzan recitaba un conjuro en una lengua que ninguno de los dos podía descifrar, con los brazos en alto mientras caminaba por el centro de la cámara. Rodeó un gran cuenco incrustado en el suelo, y varios pasadizos diminutos conectados a él se extendían por toda la habitación. Conseguir las materias primas para ello había sido bastante fácil. 50 individuos, todos dispersos ordenadamente en 5 esquinas de la habitación. Todos arrodillados, drogados o bajo genjutsu, con la mirada perdida en la nada. Para invocar a la muerte, era necesario que la muerte abriera el camino. Para crear vida, era necesario tomarla de algún lugar. Que se rasgue el velo, que hablen los muertos, dijo el nigromante en su idioma. Zuzan sonrió y, con un gesto enérgico de sus brazos, creó una tormenta de llamas verdes que se extendió por toda la cámara como el aullido de almas perdidas. Los sacrificios ni siquiera se movieron cuando las llamas los envolvieron. Sus formas no se quemaron, se derritieron, descomponiéndose en sus componentes más primigenios mientras se extendían por el suelo. Vida por vida, que los ecos de las almas nos llamen desde el más allá. El líquido, verde y brillante, caía a través de unas rendijas en el suelo, recorriéndolas y llenándolas lentamente, creando intrincados patrones luminosos a medida que fluía. Los caminos guiaban a todos hasta que convergían lentamente en el cuenco central. Pronto, el cuenco estuvo casi lleno de líquido primordial, pues solo los componentes más primigenios podían devolverle al mundo lo que se había perdido. Levántate, sonrió Zuzan con malicia mientras una mano emergía del estanque, seguida de otra. A continuación, se oyó un fuerte jadeo cuando la cabeza y el torso de la mujer de cabello largo y negro emergieron de la piscina. Sus pulmones se agitaban mientras su cuerpo ansiaba oxígeno como un recién nacido. Estaba demasiado desorientada para darse cuenta de que un par de manos la sujetaban por las muñecas y la sacaban de la piscina, con el cuerpo desnudo y húmedo, dejándola tumbada boca arriba en el suelo. Kabuto permaneció inmóvil, con los ojos y la boca abiertos. Su maestro no pudo contener la amplia sonrisa que se dibujó en sus labios. De pie sobre la mujer, el hechicero inmortal sonrió. Ya no te aprisiona la muerte. Bienvenida de nuevo, Mikoto Uchiha. La voz del hombre llegó amortiguada a los oídos de la recién resucitada matriarca Uchiha, cuyo cuerpo pronto se estremeció. Su visión se nubló y no pudo enfocar. 2 guardias contemplaban atónitos la escena a la entrada de la habitación. ¿Es tan fácil resucitar a alguien?, murmuró Kabuto mientras examinaba a la mujer recién revivida. Al oír las palabras, Zuzan lo miró y dijo, ¿fácil? Para invocar un alma del más allá, darle un cuerpo, traspasar los límites entre la vida y la muerte, se necesita ser un maestro en ese arte. E incluso así, el precio de que un alma regrese a la fuerza usando muchísimas más contra su voluntad, no tiene nada de fácil. La visión de Mikoto se fue aclarando poco a poco mientras se incorporaba, mirando a su alrededor aturdida. ¿Qué era ese lugar? ¿Dónde estaba? Un torbellino de pensamientos y emociones la invadió como una ola gigante. Sus ojos se detuvieron en la gran piscina verde en el centro de la habitación, y luego se miró a sí misma, dándose cuenta de que estaba empapada en la misma sustancia. Volviendo la mirada, pronto se percató con inquietud de los innumerables cuerpos en los rincones de la habitación, aún envueltos en llamas verdes. Su cabeza se movió de nuevo antes de quedarse paralizada al encontrarse cara a cara con Orochimaru, quien estaba arrodillado frente a ella. Mikoto-chan, expresó con calidez y una sonrisa horrible. La desorientación de Uchiha se desvanecía mientras miraba fijamente al Sannin. Su voz era un susurro. A medida que la confusión la abandonaba, la ira la reemplazaba rápidamente.
Intentó abalanzarse sobre el traidor de la aldea de la hoja, pero la serpiente la atrapó fácilmente, pues su cuerpo era lento y torpe. Oh, hace años que no veía tanto fuego en tus ojos, Mikoto-chan. Los intentos de Mikoto por liberar sus brazos del Sannin fueron inútiles, ya que no sentía fuerza en sus extremidades. ¿Qué has hecho? Te han dado una segunda oportunidad en la vida, querida. Ella giró la cabeza y vio a un hombre desconocido de pie junto a ella y Orochimaru. Zuzan rió entre dientes. No muchos pueden decir que han recibido semejante bendición. Un escalofrío recorrió a Uchiha, pues todo lo que había sentido de aquel hombre era erróneo. He cumplido mi parte del trato, Orochimaru, dijo el hechicero, ignorando los forcejeos de la mujer. Necesitaremos tus servicios en otros frentes. Soy un hombre de palabra, respondió el Sannin mientras entregaba a la mujer a los guardias, quienes la capturaron fácilmente sin problemas. Lo que tu gente necesite de mí, se lo proporcionaré. La sonrisa de Zuzan era la personificación de la autosatisfacción. Te tomaremos la palabra. Se tocó algo en la cintura, una especie de emblema, y un oscuro agujero en el tejido del espacio se abrió tras él. Lo atravesó sin decir palabra y desapareció al cerrarse el portal. Orochimaru volvió a dirigir su atención a Mikoto. Consíganle algo de ropa. Aquí no somos salvajes. Mikoto intentó liberarse, pero fue inútil. Sus extremidades estaban débiles. ¿Qué tramas, serpiente? Siseó. Vas a ayudarme a lograr grandes cosas, Mikoto-chan, dijo el hombre pálido con una sonrisa sádica. Verás, últimamente he tenido muchos contratiempos, así que necesitaba un incentivo para asegurarme de que mis planes se desarrollen sin problemas esta vez. ¿Planes? Murmuró Mikoto, mirando la cámara llena de cuerpos viscosos que se derretían, goteando en esa repugnante sustancia verde, la misma sustancia viscosa que la cubría de pies a cabeza. Sus ojos se abrieron de horror al comprender lo sucedido. Toda esa gente, toda esa muerte solo para traerme de vuelta y convertirme en tu herramienta. Mikoto no podía creer la magnitud de tal depravación. Se sentía sucia y enferma al saber que todas esas vidas habían sido intercambiadas por la suya. Decenas y decenas de vidas arrebatadas de una manera tan profana por ella. El líquido que la cubría, la impregnaba literalmente de la fuerza vital del sacrificio humano. La mujer Uchiha vomitó, escupiendo bilis, pues tenía el estómago vacío. Ahora, considéralo una segunda oportunidad en la vida. Solo que esta vez tendrás un propósito mayor, dijo Orochimaru con naturalidad, cruzando los brazos a la espalda e inclinándose hacia adelante hasta que su rostro quedó a centímetros del de la mujer. Creo que es una mejora con respecto a tus últimos días, ¿eh? Mikoto lo miró fijamente con lágrimas en los ojos. Ya ni siquiera eres humano, eres un monstruo. Oh, Mikoto-chan, Orochimaru negó con la cabeza divertido, ¿por qué querría alguien ser humano? Miró a Kabuto, asegúrate de que esté cómoda. La necesitamos en buen estado. Habló de ella con tanto desprecio como si fuera una simple mascota, una esclava. Mikoto ni siquiera se dio cuenta de que le habían puesto una capa encima. Sus pies raspaban el suelo mientras se la llevaban. El horror de su nueva realidad la atormentaba en cada pensamiento, temerosa de lo que Orochimaru haría con ella. Itachi, Sasuke. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.